de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la fateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, gloria a Dios. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo: la hija de Faraón lleva este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén, gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Bendito Dios, como ya dijimos, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito, hermano, para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aunque usted quizás en este momento no ha descubierto quizás ese propósito, el cual Dios tiene para usted, pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito y es un propósito grande para su vida. Y que el Señor va a obrar en ese propósito por el cual Él ha designado para usted. Y que ese propósito que el Señor ha designado para usted, nada lo podrá quitar. Ni aunque el enemigo se levante fuerte, ni aunque el enemigo le haga la guerra, ni aunque el enemigo haga lo que quiera contra su vida, déjeme decirle que cuando Dios destinó un propósito para usted, ese propósito se va a cumplir. Gloria al Señor. Tarde o temprano ese propósito se va a cumplir en su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios tiene un propósito en su vida? Tiene que creerlo. Dios ya destinó para usted un plan. Dios tiene un plan y un propósito por el cual usted ha sido llamado, y en esta tierra ese propósito se tiene que cumplir, porque Dios ya lo destinó para usted. Gloria al Señor. Créalo firmemente, no dude, ore y persevere, y usted va a ver ese propósito cumplido en su vida. En el momento en que Dios lo va a hacer, ¿verdad?, resaltar en su vida. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver esta historia muy hermosa de Moisés, ¿verdad? Yo sé que usted ya se la puede de memoria, ¿verdad? Pero aquí la estamos leyendo, ¿verdad?, nuevamente. Y usted va a decir: ¿qué tiene que ver? Dios tiene un propósito para mí con la historia de Moisés. Vamos a ver la historia de Moisés. ¿Cómo comenzó? Esta historia empieza, hermanos, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Y resulta, hermanos, que Faraón, ¿verdad?, no quería que el pueblo de Dios se multiplicara. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le tiene miedo al pueblo de Dios, hermano. A él no le conviene que el pueblo de Dios se multiplique, porque el pueblo de Dios le hace la guerra. Gloria al Señor. Entonces dice que mandó a matar a los niños, ¿verdad?, y a los varones, porque sabe que los varones son los que hacen la procreación, ¿verdad? Pero miren qué historia esta. Dice que las niñas las dejaban vivir, pero a los niños el que fuera varón, ¿verdad?, le iban a quitar la vida. Ahora bien,
¿Cuál es el propósito aquí? El propósito aquí es que, mire, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Este bebé nació poquito después de que ese decreto se diera, ¿verdad? De que los niños varones iban a morir. ¿Usted cree que fue casualidad que este niño fuera escondido? ¿Usted cree que fue casualidad que la hija de Faraón lo encontrara? ¿Cree que fue casualidad que por 3 meses lo pudieran esconder? No fue casualidad. ¿Sabe que los niños lloran, verdad? Las que somos madres sabemos, ¿verdad? De que los niños cuando están tiernitos es cuando más lloran. Pero ¿sabe qué permitió que ese bebé fuera escondido? El poder de nuestro Dios. El poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque este bebé no era cualquier bebé. Este bebé no era cualquier niño. Este bebé era un propósito de Dios. Gloria al Señor, como usted y yo. Y por eso este bebé fue escondido. No fue casualidad que la hija de Faraón lo encontrara y lo arrullara, ¿verdad? Y lo viera hermoso. Y lo quisiera, ¿verdad? Esconder también ella, porque sabe que el decreto estaba. Ella podía decir, este niño tiene que morir, porque los niños varones van a morir. Pero no, ella dijo que este niño, ella lo vio hermoso, ¿verdad? Dice que el niño lloraba. Y dice que este niño, ella, ¿verdad? Lo agarró para ella como un hijo. Como un hijo, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque como le digo, el propósito de Dios se tiene que cumplir. Gloria al Señor. El propósito de Dios se tiene que cumplir tarde o temprano. Gloria al Señor. Y también la hija de Faraón fue un propósito de Dios. ¿Sabe por qué? La hija de Faraón fue puesta como el propósito de Dios para cuidar del escogido de Dios. Ese escogido que iba a ser usado más adelante para la liberación de su pueblo. Gloria al Señor. Fue un propósito de Dios la hija de Faraón. Gloria al Señor. Y entonces vemos, hermanos, que para que se cumplió la hija de Faraón. Gloria al Señor. Y entonces vemos, hermanos, que para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham, tuvieron que pasar 400 años. Y en esa promesa venía Moisés. En esa promesa ya venía Moisés. Miren, veamos el libro de Génesis, en su capítulo 15. Vámonos al libro de Génesis, gloria al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Poderoso nuestro Señor Jesucristo. Génesis 15. Poder hay en el nombre de Jesús. Poder hay en la sangre de Cristo. Génesis 15, del 13 al 16, vamos a leer. Y mire cómo dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque allí no se llamaba Abraham todavía, sino Abraham, ¿verdad? Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Aleluya. Gloria a Jesús. Miren, esta promesa Dios se la dio ¿a quién? ¿A quién se la dio? A Abraham. ¿Y se estaba cumpliendo cuál tiempo? En el tiempo de Moisés. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Mire cuántos años tuvieron que pasar para que este propósito diera a luz, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó en todo ese tiempo? Que a Abraham le nació un hijo de su esposa. ¿Sabe qué pasó después? Que de esos hijos que le nació a Abraham, su hijo, ¿verdad? Isaac, ¿sabe qué? Tuvo sus hijos, ¿verdad?
Y sabe que después nació Jacob, y de Jacob nació alguien muy especial, también elegido con un propósito, para que esta promesa se cumpliera. ¿Cómo se llama ese varón? ¿Alguien me lo puede decir? José. José. Y por cierto, José fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. ¿Y cree que José fue vendido por sus hermanos por casualidad? No. ¿Alguien me puede decir por qué fue vendido José? Por un propósito divino de Dios. Mas sin embargo sus hermanos, ¿verdad? Lo vendieron, ¿verdad? No lo querían vender, lo querían matar. Pero Dios no lo permitió, porque Dios tenía un propósito con José. Y esa palabra, ¿verdad? Ese propósito se iba a cumplir. Y cuando lo iban, ¿verdad?, a matar, dice que alguien intercedió por él de los mismos hermanos. Gloria al Señor. ¿Cree que fue casual? Fue el poder de Dios y ese propósito que había con José. ¿Cómo venimos viendo el cumplimiento, verdad? Por eso le digo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y vemos después de José, ¿verdad? La historia que ya usted la sabe, todo lo que José pasó para que hubiera ese pueblo ahí en Egipto, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Que las mujeres, ¿verdad?, daban a luz, que mandaron a las parteras a que mataran a todo niño varón, pero esas parteras no, ¿verdad?, obedecieron al hombre, sino obedecieron la voz del Señor, ¿verdad? Y dice que Dios la bendició en gran manera por haber obedecido al Señor. Así que vale la pena, hermano, que nosotros obedezcamos ¿a quién? A nuestro Dios, hermano. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que de allí es que nació ese varón libertador que Dios iba a usar, ¿verdad?, para el pueblo de Israel que estaba siendo, ¿verdad?, oprimido, ¿verdad?, por los egipcios. Gloria al Señor. Porque dice que después de la muerte de José se levantó el rey, ¿verdad?, que ya no, Faraón, que ya no conocía, ¿verdad?, de José. Y fue allí donde empezaron a oprimirlos. Pero mire, era porque la palabra de Dios se tenía que cumplir, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad?, que nace este varón muy hermoso, que dice aquí la palabra del Señor que era muy hermoso, y fue Moisés. Ahora bien, ¿qué nos dice la historia de Moisés? Que Moisés, dice la palabra del Señor, cuando ya era, ¿verdad?, crecido, ¿verdad?, vio, ¿verdad?,